Hola, buenas noches. Otra vez es un enorme placer poder estar acá presente, esta vez la Feria de la Alameda, y hablar de un tema que me ha conmovido como nos ha conmovido a los seres humanos, si es que tenemos esa condición de tal, esa sensibilidad por lo menos. El 7 de octubre pasado, es decir, hace 2 meses y una semana, el grupo islamista, árabe islamista, Hamas, bombardeó comunidades agrícolas israelitas, con un saldo de 1.200 muertos y alrededor de 180, 200 rehenes. Ese acto vandálico provocó una reacción brutal, como la que seguimos observando del ejército israelita. Habría que preguntarse algunas cosas desde la entrada. Mira, esas comunas agrícolas eran el asentamiento mayor de la izquierda israelita. Una cosa. Dos, el New York Times pone una duda tormentosa sobre todo esto porque dice: uno de los ejércitos y aparatos de defensa más sofisticados del mundo detectó la operación. La detectó la operación de Hamas un año atrás. Esa llamada Jericó. Y sin embargo, la dejaron pasar. Con semejantes escudos antimisiles. Y sin embargo, dijeron que ellos no creían que jamás pudiese atentar contra las comunidades agrícolas israelitas de los kibbutz. Los kibbutzim, que son precisamente, como les decía, aldeas que se originaron bajo tesis socialistas. Entonces nos queda una duda: ¿por qué razón un aparato de defensa tan extraordinario como el de Israel dejó pasar un ataque de esta clase? Yo me pregunto, y se pregunta también el New York Times, es más importante que se pregunte el New York Times que nosotros, ¿por qué razón? ¿Era una doble jugada para acabar con la izquierda israelita y de paso colonizar finalmente todo lo que significaba esos 10 por 35 kilómetros? Es una franja diminuta a la que ha sometido al pueblo palestino. Hay que recordar una cosa: el 55% de la tierra palestina fue adjudicada al Estado de Israel en 1948. Hoy es el 96%. ¿Cómo se adjudicó aquello? Porque hay que entender cuál es el origen. Si ambos pueblos son supuestamente semitas, es decir, descendientes de Sem. Sem a la vez descendiente de Noé. Bueno, ya entramos a un fragmento de historia paleobíblica tal vez más mitológica que histórica. Pero el caso es que en 1922 se establece el mandato británico establece en carta específica la llamada Declaración Balfour, con el aplauso de Winston Churchill, para que se pueda hacer el asentamiento israelita en territorio palestino. Pero de todas maneras, con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, con las 6 millones de judíos víctimas del nazismo y el nazifascismo, se pudo entender que era una decisión justa el otorgar a Israel, a los israelitas, a los judíos, un territorio que les pertenezca. Y entonces Palestina abrió la puerta también. Los dueños de casa abrieron la puerta. Hay que pensar en una cosa. ¿Saben ustedes dónde nació Jesús, Jesucristo? Belén, ¿no? Belén está en Cisjordania, ¿no? No, está bien, interrúmpeme cuando quieras. Breve, para no romper el hilo. No, sobre el mismo hilo de Jesucristo, me atrevo a preguntarle, maestro, ya que usted es el indicado.
Y le digo depende lo de Jesucristo de Belén, porque hubo también otro Dios, otro Jesús, nomás que se llamó Horus, y fueron 2000 años antes, igual nació de una virgen, igual nació a través del cinturón de Orión, de los tres reyes y todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué Jesús? Si nos vamos al original, o el que estaba antes, o el que... Digo, a todos los que estaban antes de Jesús de Nazareno. Ya, refirámonos al que la iglesia nos ha metido en la cabeza. Ya. Es decir, al Jesucristo que solemos o suelen adorar los católicos. Bueno, él nació en Belén, ¿no es cierto? Belén está en Cisjordania. Por lo tanto, primera pregunta, ¿Cristo es palestino si nació en Belén? ¿No es cierto? Pero si todos los palestinos y los judíos son descendientes de Sem, el que da origen al semitismo, entramos en conflicto porque entonces todos son descendientes de Noé. Los 3 hijos de Noé se salvan cuando él, obviamente no era ningún gil, Noé, pues no. Noé construye la barca y a los 3 hijitos, a los primeros que los mete, para que se salven, pues. No es que digamos solo una pareja, ¿no? Bueno. Lleguemos al momento del 7 de octubre pasado. Viene el ataque de Hamas, se produce un ataque vandálico, terrorista brutal. ¿Qué justifica acaso la respuesta brutal del ejército israelita, uno de los más competentes del mundo, que hasta hoy ha producido, dirigido por un genocida llamado Benjamín Netanyahu, 18.000 muertos, de los cuales 9.000 son niños? ¿Es que acaso esa respuesta era la que Israel estaba esperando hace lustros, de que lo ataquen para poder arrasar definitivamente y terminar con toda la experiencia de la supuesta franja de Gaza, con la autoridad palestina, con Hamas, con Hezbollah, porque ahora está en guerra también con la milicia de Hezbollah desde el Líbano, es decir, en la otra frontera? Y ahí les quiero comentar algo. Como soy andariego y buscador, me fui a un sitio, a un parque de Beirut, parque muy grande que se llama Sabra y Chatila. Pues allí el ejército israelita rodeó ese campamento donde habían 2.400 palestinos, y las milicias libanesas dispararon contra los 2.400 y mataron a todos. No se salvó nadie, no había balas perdidas. Esa masacre brutal contra el pueblo palestino es parte de todo lo que viene ocurriendo desde 1948. Imagínense ustedes qué sucede en 1948. Ellos llaman nada a este hecho de haber abierto la puerta de la casa, haber invitado a alguien que estaba en condiciones terribles por la Segunda Guerra Mundial. Pero aquel que llegó a tu casa invitado, al huésped, poco a poco fue encargándose de sacarte de esa casa y de sacar a tus hijos y sacar a tus padres y sacar a tus nietos y dejarte en un cuartucho pequeñito. Eso es lo que ha hecho Israel con la connivencia de los grandes poderes de Occidente, particularmente 2, los Estados Unidos de Norteamérica, como siempre, y la Gran Bretaña, como siempre, el Reino Unido de la Gran Bretaña, los 2 en sus expresiones imperialistas más brutales. Sucedió entonces aquello que el más grande poeta palestino, Mahmoud Darwish, fallecido el 2008 en Houston tras un ataque al corazón, contaba, porque él era un niño entonces, cuando tuvo que escapar. En 1948, un terrorista llamado David Ben Gurion se encarga de fundar el Estado, de ratificar la fundación del Estado de Israel, convertirse en su primer ministro y presidente y enfocar situaciones gravísimas desde su perspectiva. Por ejemplo, les voy a leer, porque no hay cómo perderse lo que dice el señor David Ben Gurion. Ustedes pueden verlo en su expresión que los propios medios de comunicación israelitas han elevado a
condición de padre de la patria y parecería que es un ser humano excepcional. Pero veamos lo que dicen, lo que dijeron ellos, porque no es una cuestión de un ataque. Hoy están vendiendo como que Hamás es el responsable directo de lo que sucede hoy y de los 18 mil muertos palestinos, incluyendo los 9.000 niños. Me encargué de indagar qué es lo que decían antes. A ver, 1922. Benito Mussolini, fundador del fascismo italiano, comenta al rabino de Roma que él cree que el judío Vladimir Jabotinsky, que es su amigo, es el que tiene que llevar adelante la lucha del pueblo judío y solo podría ser por la Fuerza Armada. David Ben Gurión dice, el que les acabo de decir, primer presidente y primer ministro, debemos, esto es declaración textual, literal, debemos utilizar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación y el corte de todos los servicios sociales para deshacernos de la población palestina. 1946. El general Shlomo Lahat agregó, está bien, pero nosotros debemos matar a todos los palestinos a menos que ellos acepten vivir como esclavos. Muchos aceptaron, por supuesto. Y los que han estado en la Franja de Gaza y los que están todavía, alrededor de 700.000, 1.300.000, han tenido que salir en una emigración forzosa, viven como esclavos. Cuando la prensa quiera decir que es la lucha, ustedes han escuchado que dicen guerra entre Israel y Hamás. ¿Ustedes creen que puede haber una guerra entre el cuarto o quinto ejército más poderoso del mundo? Genocidio. Eso es genocidio, ¿verdad, no? ¿Cómo te llamas tú, hermano? Perfecto. Esa es la palabra, genocidio, comandado por Benjamín Netanyahu. Bueno, pero hay un elemento adicional. A lo largo de todos estos años ellos construyeron figuras a la vez heroicas e intimidatorias, dos de ellas particularmente. En 1967 y vinieron las películas a favor del ejército israelita, como reeditando la guerra de David contra Goliat cuando era precisamente al revés, de un personaje tuerto llamado General Moshe Dayan, comandante general de las Fuerzas Armadas israelitas. Ese es el gran ganador personal de la guerra de 1967 contra Egipto, básicamente. Bueno, miren lo que decía en el 67 al terminar esa guerra. No hay ninguna aldea, pueblo o ciudad en Israel que hoy no tenga un nombre hebreo y que antes no haya tenido un nombre árabe. Debemos reconocer que nuestro país lo hemos construido sobre las cenizas de los árabes. Otra señora bien arrugada, bien fea y malévola como ella sola, llamada Golda Meir, fue primera ministra, decía, ¿cómo vamos a devolver los territorios que ocupamos? No hay a quién devolverlos, porque ya no hay tal cosa llamada Palestina. Uno de los peores, que todavía vive, Ariel Sharon, dijo, dejen que yo haga el trabajo sucio, dejen que con mi cañón y con mi napalm es esa arma brutal que los norteamericanos usaron en Vietnam, esa arma de color rosado que quema absolutamente todo, dejen que yo con mis armas y mi napalm quite a los indios palestinos las ganas de arrancar las cabelleras de nuestros hijos. Está jugando al oeste norteamericano, eso es lo que están haciendo. Y finalmente Gideon Ezra, que también llegó a ser primer ministro, declaraba 20 años después, es decir, en el 2002, hay que causar daño a las familias de los terroristas y no solo a sus casas. Hay que ofrecer un premio en dinero para quienes brinden información y a los palestinos enterrarlos envueltos en piel de cerdo o con sangre de cerdo para volverlos impuros. Esto es lo que ha venido ocurriendo y no la mentira de la prensa. Hace no más de 2 años, creo que 1 año y medio, la propia brigada se encargó de publicar un libro que se llama Palestina existe, debe estar por ahí, no sé si estará por ahí.
Pero bueno, ahí está Edward Said, que es uno de los más grandes intelectuales, y él decía algo que hoy podemos observar con absoluta precisión. Para el New York Times, para el Washington Post, para los grandes periódicos, los dos más grandes, digamos, del tiempo contemporáneo, de las comunicaciones norteamericanas, se puede hablar de todo. Se puede hablar de pornografía dura, se puede hablar de racismo, se puede hablar de nazismo, se puede hablar de Hugo Chávez, se puede insultar a Fidel Castro o incluso publicar alguna columna de algún Chomsky que lo defienda. Pero hay solo un hecho que no se puede publicar en ninguno de los dos periódicos y es la ocupación brutal de Israel sobre Palestina, sobre el pueblo palestino, sobre su historia. Es lo único que no, porque los diarios, los grandes capitales, así como los de McDonald's, como los de Starbucks. Bueno, parece que alguien, una compañera mía muy querida que está aquí decía, todos hemos contribuido en algo, pero han perdido 110 millones de dólares los de Starbucks desde que se inició la guerra, porque no vamos a tomar café allí, los ciudadanos que tenemos corazón, por lo menos. Pero como somos tantos, han perdido. Algo es algo. Anteayer y ayer, en Quito y Bogotá, se realizaron dos conciertos considerados los más importantes en esos países en los últimos 5 o 10 años, conciertos del gran fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, y alisar la bandera palestina y mostrar el rostro dividido de Netanyahu, de un lado Netanyahu, de otro lado Hitler, puede, con esa campaña excepcional, ha logrado sistemáticamente incorporar a muchísima gente y especialmente jóvenes en comprender la naturaleza de lo que sucede allí. Porque la cabeza de puente original que Estados Unidos y Gran Bretaña pensaron con Israel como ejército poderosísimo. ¿Para qué tener un ejército poderosísimo ahí? Para el petróleo, pues. El petróleo de Libia, ¿quién lo tiene hoy después de la muerte de Gaddafi? Y sus transnacionales, ¿no es cierto? Hoy estamos a vísperas de una guerra en Sudamérica como no ha habido desde hace, por lo menos la última del 95. En Venezuela, en el territorio de la Guyana venezolana, por el petróleo. Porque claro, es facilito declarar Estado independiente, ya lo hicieron cuando querían hacer y lo hicieron, ¿no? El canal de Panamá. Le robaron a Colombia todo ese sector y le pusieron el nombre, Panamá. Adiós. Bueno, hoy están en lo mismo. Pero lo que sucede, y estamos en la devastación de Palestina, es una cosa tan triste, trágica, brutal, porque no es solo que nos enseñan en televisión cuando dicen cuidado que las imágenes son muy sensibles porque hay niños muertos. Bueno, al ejército israelí no le importa nada, absolutamente nada. Festejan el que tras la muerte de 25 niños, como lo pasó hace 4 días, haya caído uno de los combatientes de Hamás que estaba escondido en uno de los túneles. Pero para matarlo a él mataron 25 niños. Claro que ellos dicen y ellos acusan, sí, pero jamás los pone de escudos. Pensemos en algo respecto de la brutalidad y banalidad de la guerra. ¿Cuántos años lleva de guerra Rusia-Ucrania? 2 años. 2 años, 3. ¿Sí? Bueno, no hemos visto, salvo esporádicas, imágenes de niños asesinados. Acá es todos los días sucede. Porque la Convención de Ginebra lo primero que determinó es que los civiles no pueden pagar las deudas, ¿no es cierto?, de una declaración de guerra. ¿Qué pretende entonces Israel? Que esos últimos 35 por 11, 360 kilómetros, dejen de ser palestinos, árabes y pasen a ser incorporados como ya incorporaron a Jerusalén como su capital. Recuérdense que hace 14 años, hasta que hace 14 años, la capital de Israel era Tel Aviv, ahí donde murió la gran poeta mexicana Rosario Castellanos.
recuerdan ustedes, cuando era embajadora. Esa era la capital. Empezó la gran avanzada, convenciendo primero a algunos países, adláteres, serviciales, siervos, a que pongan las embajadas ante Israel en Jerusalén. Y así poco a poco fueron avanzando como araña lunar, para ir poblando, desocupando y con retroexcavadoras terminándolos. Para que no exista, como bien lo dijeron todos sus ideólogos y líderes políticos, ninguna huella árabe. Yo hasta ayer estuve en Guadalajara y pensaba, ¿no? El nombre, Guadalajara es un nombre árabe, porque el fundador español había nacido en la Guadalajara de ellos, que a su vez fue fundada durante los 800, eso te estoy contando, durante los 800 años de dominio árabe, morisco. Bueno, quieren entonces borrar del mapa absolutamente todas las influencias simbólicas, culturales y civilizatorias de los árabes en lo que todavía sigue siendo esa pequeña franja de Palestina. Pero además con engaños brutales, como decir, por ejemplo, trasládense al sur. No pueden estar en el norte porque vamos a bombardear, y bombardean el sur. Y eso hemos visto, la brutalidad. Por lo tanto, creo que es una causa común la de todos los seres humanos, independientemente de qué ideología se tenga. Si eres de izquierda, de derecha, de lo que sea. Pero nadie puede observar y no conmoverse y ser insensible ante semejante andanada de salvajismo. Salvajismo aplaudido. Salvajismo que está encubierto por la gran prensa, por la televisión. Por eso nos dicen la guerra entre. No puede haber guerra. Yo recuerdo un poema maravilloso de un judío, de un gran judío argentino, Juan Gelman, que vivió en México también. Y cuando le secuestraron a su nieto, la derecha que ahora ha vuelto al poder en Argentina, la llamada Alianza Argentina Anticomunista, la AAA, él escribió un poema que terminaba diciendo: ¿cómo pelear un cuchillo con un hilito? Y eso es lo que sucede en Palestina. El hilito es Palestina, el cuchillo es el ejército israelí. Por lo tanto, no nos dejemos convencer del horror con la pantalla que dice que es una guerra como si fuese entre dos ejércitos comunes. ¡Viva Palestina! Un medio en que los medios de comunicación nos convencen, en parte encubren, pero en parte naturalizan la muerte de los niños, es el mismo medio que hemos venido presenciando en la expansión colonial europea desde mucho tiempo atrás. Por eso no es casual que los sudafricanos que lucharon contra el apartheid, o sea, contra la supremacía blanca en su propio país, digan que lo que ocurre en Israel es un estado de apartheid. La ideología sionista nació en Europa a finales del siglo XIX, precisamente en la época en que era normal en los países europeos considerar que los blancos tenían derecho a establecerse en cualquier parte del mundo para civilizarlo, entre comillas, ¿no? Era la época donde las potencias europeas se reunieron en Berlín para literalmente dividirse África. Y el fundador del sionismo es húngaro. Sí. Theodor Herzl. Un judío de Hungría compartía, no por ser judío, por ser europeo, compartía la idea de que los blancos tenían derecho a ir donde fuera, y entonces nació esta idea de darle a un pueblo sin territorio, que eran los judíos, un territorio sin pueblo. O sea que no consideraban gente a los palestinos, y hasta la fecha siguen contando con un criterio distinto según el color de piel las noticias, ¿no? O sea, te cuentan las noticias de Ucrania distinta que te cuentan las de Palestina. Un niño palestino vale obviamente mucho menos que un niño blanco como lo presentan en las noticias. Los sionistas, es decir, los ideólogos de Israel,
se defienden diciendo que quien ataque al Estado de Israel es un antisemita o un judeófobo, o sea, que estaríamos contra los judíos. Esto es una absoluta mentira. El antisemitismo existe, es un peligro, es una estupidez que la derecha, extrema derecha, ha propagado y sigue propagando. Muchos de los actuales defensores del Estado de Israel, como Donald Trump, como muchos de la extrema derecha argentina, son antisemitas. Elon Musk, que fue hace poco han sido acusados de antisemitas porque son de derecha, y sin embargo usan este término que a quién puede dolerle. Solo le puede doler que le digan antisemita a una persona que es progresista, humanitaria, internacionalista, de izquierda. Y entonces, con tal de que no me digan antisemita, por ejemplo, la izquierda alemana ha hecho muchas concesiones al Estado de Israel porque no vaya a ser que me digan antisemita. Hay que salir al paso de estas mentiras y decir no somos antisemitas en lo más mínimo y no hacemos ninguna concesión al antisemitismo. Hay muchos judíos en el mundo que se oponen al sionismo. Pero mira, hermano, hay un elemento adicional. ¿Cómo no admirar nosotros al pueblo judío y al pueblo hebreo? Es decir, Miguel de Montaigne, Carlos Marx, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, Baruch Spinoza, Woody Allen, de nuestros días, ¿no? Freud, Segismundo Einstein. Freud, Mendelssohn, ¿no? En todas las artes, en el pensamiento, en la filosofía, ahí hay un extraordinario avance intelectual. Por lo tanto, no se puede ser antisemita, pero sí se puede ser antisionista. Porque el sionismo es exactamente igual que el fascismo y que el nazismo, y lo está probando cotidianamente. Y a lo que iba al principio es esta ideología de son menos humanos, es exactamente lo que hicieron los nazis con los judíos. Decir, compararlos con plagas, decir que son un poco animales. Y estas palabras que los historiadores, que la población judía debería conocer muy bien, estas terribles palabras deshumanizadoras las estamos volviendo a oír. Un funcionario del ejército israelí se refirió hace poco a los palestinos, no a los militantes jamás, a los palestinos en general, hombres, mujeres o niños o lo que fuera, como animales humanos. Para empezar, la ignorancia de la frase es enorme porque todos los humanos somos animales, pero lo que quería decir es que nosotros no somos animales humanos, ellos sí lo son, o sea, no son tan humanos como nosotros. Y parece que los medios de comunicación siguen esa pausa, ¿no? Siguen esa pauta. Pero quisiera compartirles algo, porque estamos en diciembre, ¿no? Y ahí está este cambio tan radical cuando uno solamente mira las imágenes de lo que sucede en la Franja de Gaza, en el sur, en el norte, en Cisjordania, 440 muertos, donde supuestamente no hay guerra, ¿no? 440 asesinados hasta hoy. Y la otra imagen, la de esa Europa que es cómplice de todo lo que sucede festejando la Navidad. O sea, el nacimiento, el pesebre de Jesús, los Reyes Magos y todo en Belén de Cisjordania. Por eso yo recordaba, y me permito leerles algo que escribí hace poquito. Yo recordaba cuando esto ocurre, cómo te quiebra el corazón, te quiebra el alma. Y recordaba un villancico que cantábamos de niños con mi familia que decía: si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado, yo jamás, niño adorado, yo jamás te olvidaré. Pero no hay eco, el coro se vuelve invisible y afónico, los burritos habaneros arrastran carretas con ataúdes de cartón, la noche de paz ha sido quemada con lanzallamas, el heredero de Nicolás de Mirna, llámese Santa Claus o Papá Noel, ha sido acribillado por colonos en una escuela. Las campanas de Belén lucen destrozadas en media calle. Rodolfo el Reno sí tiene la nariz roja, pero de sangre, está ensangrentado. Los peces en el río flotan y apestan por el bombardeo con fósforo blanco. El tamborilero yace destrozado por las esquirlas junto a su viejo tambor. El cinismo y el impudor se manifiestan cuando escucho que alguien cándido o impasible palmea mi espalda y dice: próspero año nuevo. Cabizbajo, resentido, avejentado, emputado es la palabra real. Voy hasta la biblioteca y busco
Aquel poema de Mahmoud Darwish, de ese inmenso poeta palestino que ha prohijado mi sentir para entender o buscar un arpa que suene más que el fuego, un corazón que pueda estallar un poco más que una bomba. Y encuentro ese poema, un fragmento final de Darwish, que dice: sobre esta tierra hay algo que merece vivir. La indecisión de abril, el olor del pan al alba, las opiniones de una mujer sobre los hombres, los escritos de Esquilo, las primicias del amor, la hierba sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta y el miedo que los recuerdos inspiran a los invasores. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. El fin de septiembre, una dama que entra con toda su lozanía en la cuarentena, la hora del sol en la cárcel, una nube que imita un grupo de seres, las aclamaciones de un pueblo a quienes ascienden a la muerte sonriendo y el miedo que las canciones inspiran a los tiranos. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir. Sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales. Se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Usted, señora, yo merezco vivir, porque tú eres mi dama, yo merezco vivir. Mil gracias. Tenemos una buena noticia, un poco para ilustrar qué tiene que ver esto con nosotros, qué tiene que ver, por qué nos importa. ¿Por qué nos debe importar? Por si no fuera, claro que nos debe importar por su propio mérito. Cada niño muerto nos debe doler. Pero ¿por qué como mexicanos nos debe importar todavía un poco más lo que está pasando en Palestina? Hemos editado y vamos a repartir, vamos a regalar a ustedes un ejemplar de este libro, que es una compilación de documentos que se llama La participación de Israel en la militarización de México. O sea, cómo la guerra del narco que Felipe Calderón desató en su sexenio y que sigue, en cierto modo, destruyó el tejido social y nos sigue costando tantos muertos, ¿qué tuvo que ver el Estado de Israel en esta tragedia que nos toca tan de cerca? Vamos a seguir hablando de este tema. Es un gusto tener a Galo Mora aquí con nosotros. Bueno, nada más un detalle que es muy importante por si ustedes no están siguiendo las noticias, pero que a mí me gustaría resaltar, es que la ONU, que supuestamente es la defensora de la legalidad internacional, tiene un Consejo de Seguridad donde los países más fuertes tienen derecho al veto. O sea, que aunque todos los demás estén a favor de algo, basta con que uno de ellos esté en contra. La ONU postuló una propuesta para el cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Esta propuesta no pasó por el veto único de Estados Unidos. Por el veto único de Estados Unidos, la ONU no pudo llamar a detener el genocidio en Gaza. Obviamente esto dice mucho de la ONU misma, de su totalmente sesgada posibilidad de su humanitarismo, y dice más de Estados Unidos, ¿no? Algunos dicen que el lobby israelí domina la política estadounidense. Yo creo que Estados Unidos ha mostrado sobradamente que no necesita ningún lobby especial para ser totalmente imperialista y antihumanitario, como lo mostró en este caso. Creo que pues va por allá. Esto es parte de un sistema mundial que nos afecta. No es casual que los pueblos herederos del colonialismo sean los que más se han solidarizado con Palestina, desde Irlanda hasta Sudáfrica, pasando por América Latina, Cuba, obviamente. No es casual esto, pues. También quería añadir, no puedo no decir que en la brigada hemos estado teniendo lecturas de poesía palestina, impulsada sobre todo por un colega nuestro que ahora está en Argentina, pero que es por cierto, orgullosamente judío antisionista, Eduardo Moshes, que ha estado impulsando mucho la lectura de poesía palestina. Está publicando un nuevo libro en Buenos Aires ahora. Así es.
Pero la revista Punto de Partida, que es, la revista Blanco Móvil, que es la suya, compiló un número especial de poesía palestina. Muchos poetas palestinos, claro, cuando matan a un pueblo entero, y eso es lo que significa la palabra genocidio, se mueren todos, se mueren los violadores y sus víctimas, los adultos y los niños, los religiosos y los no religiosos, los poetas y los no poetas. Se han muerto muchos poetas, es decir, han sido asesinados muchos poetas palestinos, académicos palestinos, médicos palestinos, trabajadores de las Naciones Unidas, periodistas, muchos periodistas, lo cual demuestra hasta qué punto esta no es una guerra contra Hamás, sino es una guerra contra el pueblo palestino. Y una guerra contra un pueblo se llama genocidio. ¿Y saben ustedes cuáles son los tres países que históricamente más territorio han perdido en su historia? México, Ecuador y Palestina. Bueno, mil gracias, un abrazo fuerte.